Eh, Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, queridos alumnos. Para esta clase de hoy vamos a resolver un modelo de examen de la materia de Álgebra 1 del grupo BA del ingeniero Araya, ¿no? Este modelo de examen, más que nada, eh, toma en cuenta el tema de proposiciones, o sea, lógica inferencial y todo lo que conlleva el tema de lógica, ¿no? Sin tomar en cuenta el tema de conjuntos, que si bien no me equivoco, eso va a ir para su segundo examen, ¿no? Entonces, para el primer ejercicio que tenemos aquí, nos da un razonamiento lógico, es decir, nos está dando, de cierta forma, un conjunto de oraciones, ¿no? De las cuales nosotros vamos a tener que representar algebraicamente y nos pide realizar la demostración, ya nos pide realizar la demostración por los siguientes métodos. Primeramente nos pide que lo demostremos mediante una tabla de verdad, después mediante leyes lógicas, mediante el método directo y mediante el método indirecto, ¿no? El primer método de las tablas de verdad, voy a intentar, primeramente, el primer método de las tablas de verdad, como conocemos, vamos a realizar una tabla de verdad y vamos a asignarle valores de verdad a cada una de las proposiciones que tomemos en cuenta. Entonces, para empezar con esto, primeramente yo tengo que asignar proposiciones a cada una de estas oraciones en sí. Bueno, asignar premisas, ¿no? Entonces tenemos que saber de qué se está hablando. Primeramente, vemos que se está hablando si una función es inyectiva, se está hablando de que la función es inyectiva. Entonces, dicha función no tiene inversa. Entonces podría decir que la función no tiene inversa, ¿no? Si toda línea horizontal, se está hablando de líneas horizontales, corta la gráfica en un solo punto, aquí podemos, línea horizontal que corta la gráfica. Ya esto para agarrar un poco más. En un solo punto, entonces la función es inyectiva. Aquí si vemos, ya se está repitiendo un poco, función es inyectiva, función es inyectiva, ¿no? Entonces ya se está ya asemejando a ciertas, está teniendo más que nada como un patrón, ¿no? Porque se está hablando de diversas cosas que tienen en común. Todas las líneas horizontales cortan a la gráfica en un solo punto. Aquí se está hablando de las líneas horizontales. Por lo tanto, dicha función no tiene inversa. Dicha función no tiene inversa. Cuando tengamos el por lo tanto, esto se podría nombrar como una conclusión, ¿no? Como el resultado de todo este razonamiento, ¿no? Esto viene más que nada ligado a la parte de inferencia lógica. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a quedarnos aquí donde dice función inyectiva y vamos a decir que función inyectiva va a ser P. La función, una función es inyectiva, P. Función no tiene función inversa. Entonces, la función inyectiva no tiene función inversa. Función, ya, si una función es, entonces dicha función no tiene función inversa. Entonces, una función no tiene función inversa. Esto podríamos llamarlo como no Q. ¿Por qué no Q? Porque aquí tenemos un prefijo, o bueno, un, se lo está negando, ¿ya? Entonces, no tiene función inversa. Entonces, podría existir una premisa que diga, tiene función inversa, en ese caso sería Q, pero como tenemos no tiene función inversa, sería no Q. Ahora, después vemos que se está hablando de las líneas horizontales que cortan a la gráfica en un solo punto. Esto podemos llamarlo R para
para, eh, para hacerlo más corto, ¿no? Después está volviéndose a llamar las funciones inyectivas, lo cual ya le nombramos una simbolización, entonces esto directamente es P. Todas las líneas horizontales cortan a la gráfica en un solo punto. Línea horizontal corta la gráfica en un solo punto. Aquí igual se está repitiendo. En este caso entonces va a ser igual R, ¿no? Por lo tanto, dicha función no tiene inversa. Dicha función no tiene inversa. Se está repitiendo. Dicha función no tiene función inversa, que es lo mismo, ¿no? Entonces, no. Ya. Entonces tenemos ya designado nuestras premisas. La premisa P representa la función es inyectiva. Inyectiva. Ya. ¿Se entiende, no? Después, para Q, la función tiene inversa. Ya. R siendo la línea horizontal, la línea corta a la gráfica. Ya, y con eso vamos a trabajar con P, con Q y con R, ¿no? Entonces, ahora tenemos que representarlo simbólicamente con conectivos lógicos, porque si lo ven no puedo representar toda la proposición como P, Q, R, S. Necesito conectar estas proposiciones entre sí, o bueno, en este caso estas premisas entre sí, para que tengan sentido. Entonces vamos a seguir leyendo. Premisas y darle sentido mediante conectivos lógicos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera parte. Si una función es inyectiva, si tal cosa pasa, eso me está dando lugar o hincapié a que es un antecedente. Entonces, si pasa P, entonces va a pasar no Q. ¿Ya? Esa sería la primera premisa, ¿no? Si pasa P, entonces va a pasar no Q. Si una función es inyectiva, entonces dicha función no tiene función inversa. A eso se refiere con esta pequeña premisa. Como segunda premisa, leemos y dice, si toda línea horizontal corta la gráfica en un solo punto, estamos hablando de lo mismo. Si R, entonces la función es inyectiva. Si pasa R, entonces va a pasar P. Y nos dicen, todas las líneas horizontales cortan a la gráfica en un solo punto. Entonces, la tercera premisa es nada más y nada menos que solamente R, ¿no? ¿Y qué es lo que nos quiere, qué es lo que queremos determinar o cuál es la conclusión que se tiene? Se tiene que, por lo tanto, dicha función no tiene inversa. Entonces sería no Q. ¿Listo? Perfecto. Ahora, nos pide que resolvamos por el método de las tablas de verdad. Entonces, nosotros no podemos agarrar cada premisa e ir haciendo su tablita de verdad porque no nos conviene, ¿no? Como ingeniero queremos optimizar el tiempo. Entonces, vamos a unirlo todo mediante conectivos lógicos, ¿no? Vamos a escribir primero la primera premisa entre paréntesis P. Entonces, no Q.
y vamos a conectarlo con la segunda premisa mediante un conectivo lógico que se llama conjunción, que si simboliza así, no, y anotamos lo mismo. Y R, entonces P, no, y lo mismo con la otra premisa. Todo esto entre corchetes. ¿Por qué entre corchetes? Para anteceder a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Entonces, no. De manera más acertada, estamos diciendo que todas estas premisas que están a la izquierda, gracias a este antecedente, va a pasar no Q. Gracias a que cada una de estas premisas existen y están unidas, pasan o pasa no Q, ¿no? Entonces, esta va a ser mi proposición principal con la que voy a trabajar todo. Ya. Ahora, vamos a insertar una tablita. Vamos a poner, no sé, 2, 3, 4, 5. Ahí, ya. Aquí a la parte izquierda vamos a poner o vamos a anotar las premisas. Tenemos P, tenemos Q y tenemos R. Después vamos a trabajar con no Q. Después vamos a trabajar con P. A ver, esperen un ratito. Bueno, ya le di una pequeña pausa y ya lo acomodé todo para acortar el video, ¿no? Entonces, anoté bueno, las proposiciones con las que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con P, con Q, con R. Como estamos trabajando con tres letras o tres proposiciones, entonces yo sé que vamos a utilizar la siguiente formulita, ¿no? A veces uno se lo sabe de memoria, pero igual no está de más decirlo, ¿no? El número o el número de filas que vamos a utilizar se basa en la cantidad de proposiciones que vamos a tener, seguido de la siguiente fórmula: 2 elevado a la n. Si nosotros trabajamos en este caso con tres proposiciones, va a ser 2 elevado a la 3, lo cual nos da un total de 8 filas con las que vamos a trabajar. Aquí más bien voy a insertar otra fila. Ya, ya, de las cuales la mitad va a ser verdadero y la otra mitad va a ser falso, ¿no? Entonces, con la primera premisa voy a empezar a dar valores: verdadero, 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 falso, 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 falso. 4 verdaderos y 4 falsos. Seguido de la segunda proposición, que en este caso ya no se va a repartir de 4 en 4, va a ser la mitad de la anterior proposición. Entonces, como aquí eran 4 verdaderos, aquí van a ser 2 verdaderos, seguido de 2 falsos. Después, 2 verdaderos y 2 falsos. Y lo mismo para la siguiente proposición. Esta proposición va a ser la mitad de la anterior. Entonces va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora tenemos negación de Q, lo cual, al no ser una proposición nueva, sino la negación de una proposición que ya la tenemos, entonces no va a afectar a la cantidad de filas. Solamente va a cambiar los valores de verdad. Entonces va a ser falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero y verdadero, ¿no? Perfecto. Ahora, aquí arriba anoté las premisas que están encerradas entre los paréntesis. Aquí tengo el primer paréntesis, el segundo paréntesis, el tercero no lo anoté porque ya lo tenemos aquí, ¿no? Y en esta otra columna tengo la unión del primer paréntesis con el segundo paréntesis, o sea, la primera premisa con la segunda premisa, unidos mediante una conjunción. Después de eso, con el resultado que obtengamos aquí, vamos a poder trabajar ya con
el tercer paréntesis, ¿no? Entonces aquí tengo los primeros dos paréntesis y R, ¿no? Una vez tengamos el resultado de este, vamos a compararlo con la negación de Q mediante el conectivo lógico de la implicación o el condicional, ¿no? Entonces podemos empezar. La primera parte nos dice P, entonces no Q, lo cual, como sabemos, el conectivo lógico no, es un condicional. Y para que un condicional sea falso o una implicación, que algunos le dicen así, sea falso, tiene que tener los siguientes valores. El antecedente, aquí voy a hacer un punto y voy a decir, el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso. Si esto se cumple, la implicación va a ser falsa. Si esto no se cumple, entonces va a ser verdadero. Entonces ubicamos en qué situación P es verdadero y no Q es falso. Como podemos ver, solamente va a ser en la primera fila y en la segunda fila, en el cual el valor de P es verdadero y a su vez el valor de Q es falso. Porque si se dan cuenta, en las demás filas no ocurre esto. Entonces, primera, primera y segunda fila falsos y directamente los demás verdaderos, por descarte, ¿no? Ahora, nos ubicamos en la segunda premisa o en el segundo paréntesis. R entonces P, siendo R el antecedente y P el consecuente. Y aplicamos la misma lógica. ¿En qué casos R siendo el antecedente es verdadero y P siendo el consecuente es falso? En la primera fila vemos esto, no. Segunda fila, tampoco. Tercera fila, tampoco. Cuarta fila, tampoco. Quinta fila, sí. En la quinta fila, el antecedente R es verdadero y el consecuente P es falso. Entonces directamente ponemos falso. En la sexta no ocurre y en la séptima se vuelve a repetir. Entonces falso. Y los demás van a ser verdadero, 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 verdadero y verdadero. Ya, perfecto. Ahora ya tenemos el paréntesis 1 y el paréntesis 2 ya hecho. En la tercera columna aquí de lo que estamos resolviendo, vemos que tenemos la unión del paréntesis 1 y el paréntesis 2, ¿no? Mediante el conectivo lógico de la conjunción. Entonces, yo me acuerdo que cuando hablemos de conjunciones, va a seguir la siguiente regla. Para que una conjunción sea verdadera o nos dé como resultado un valor verdadero, ambos elementos tienen que ser verdaderos, ¿no? Entonces, por descarte, igual podemos seguir trabajando otra vez. Ubicamos otra vez los valores o las premisas o las proposiciones en este caso, en los cuales izquierda y derecha sean verdaderos. De aquí al ojo podemos ver la fila número 3 y 4, verdadero y verdadero. Entonces aquí va a ser verdadero y verdadero. La fila 5 o 6, sí, la fila 6, verdadero y verdadero. Y la fila 8, verdadero y verdadero. Y los demás van a ser falsos, por descarte, ¿no? Falso, 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 falso. Ahora, ya tenemos todo el valor de la primera y segunda en un solo resultado. Ahora lo vamos a comparar con R, usando la misma lógica, siendo la parte izquierda esta fila o esta columna y la parte derecha esta otra columna. Entonces ubicamos los casos en los cuales R y esta columna sean verdaderos. Primera fila, no. Segunda fila, no. Tercera fila, sí. Cuarta fila, no. Quinta, tampoco. Sexta, tampoco. Séptima, tampoco. Octava, tampoco. Entonces, el único caso en el cual ambos son verdaderos sería en la tercera fila, ¿no? Y los demás, falso, 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 falso y falso. Perfecto. Ahora, ya casi acabando, vamos a tomar toda esta parte izquierda
todo esto como antecedente, porque si aquí se dan cuenta tenemos ya la parte izquierda resuelta. Entonces todos estos valores van a ser mi antecedente seguidos de un consecuente, no Q. Entonces vamos a comparar esto con esto mediante el conectivo lógico de la implicación o condicional, que sería esta regla, ¿no? La primera que les expliqué. Entonces, para que esto se cumpla o no se cumpla, o bueno, para que no se cumpla, el primero tiene que ser verdadero y el segundo tiene que ser falso. Entonces, ubiquemos. Si se dan cuenta, el único caso en el cual el antecedente es verdadero sería en la tercera fila, ¿no? Entonces, aquí el antecedente es verdadero. Y mi negación de Q en esta fila es verdadero. Entonces, no se cumple. Por ende, no hay ningún caso en el cual la proposición total, que sería esta, salga falso. Entonces ponemos verdadero, 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 verdadero y verdad. Ya subrayamos nuestra respuesta. Y, y como nos salió todo verdadero, que podemos denotar que esto se le conoce como tautología. Cuando todo el resultado me sale con valores verdaderos, ¿no? Entonces, el inciso A, demostrar el razonamiento por el método de las tablas de verdad, nos salió verdadero, o sea, nos salió bien.